acuerdo, máster, licenciado, cuando, y de hecho hablaba, ¿no? El anterior gobierno, que es el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, no, que lo que sí hizo bueno fue el tema del sistema penitenciario de nuestro país. Se llevó el presidio de San Pedro Sula, se trasladó para Santa Bárbara, que era una bomba de tiempo. Me acuerdo yo que comenzaron los primeros traslados y habían, diría yo, comentarios positivos. Los discursos que daba el máster, la Secretaría de Seguridad en su momento, que iba a ser para entrar, por ejemplo, a la tolva, al pozo, iba a ser un procedimiento que le iban a revisar con escáner. ¿Cómo entender eso que quedó? O si hubo en su momento, máster, si hubo en su momento cárceles de máxima seguridad, si ese término en verdad existió en su momento aquí en nuestro país, ¿cómo entender que tienen armas de alto calibre en una cárcel de máxima seguridad? Que incluso los mismos reos graban con sus celulares dentro del presidio de lo que está pasando. Que como lo decía el licenciado, se ha, pues por parte de las autoridades han dicho, desde adentro se extorsiona. Exacto. Entonces, desde adentro se extorsiona. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo se da esta situación, maestro? Bueno, es lo mismo que mencionábamos al principio, cuando el monseñor quería resolver el problema, creyendo que las decisiones se tomaban adentro de los presidios, es decir, yo hablo con los líderes de la gente que está adentro y ya estuvo. No, hay conexión afuera, porque cuando una mujer de un reo X intenta introducir un arma o marihuana o cualquier cosa al presidio o a la cárcel, salen los periódicos. La capturan mientras llevaba en su parte. Ok, pero ¿cómo lo que ustedes mencionan? ¿Cómo entran estas armas ligeras? Tiene que ser con la complicidad de quienes estuvieron cuidando antes y quienes llegaron a cuidar después, ¿verdad? Entonces hay una conexión entre los de adentro y estos actores que en su momento fueron protagónicos en estar cuidando estos lugares. Entonces la máxima seguridad, por eso digo, que era un punto a favor sacarlo de San Pedro Sula. Pues correcto, algo había que hacer. Ahora que le pusieron el de máxima seguridad, bueno, antes de eso tiene que haber una máxima depuración y un aislamiento claro de quienes tienen alta peligrosidad. Y ahí entra el tema también de los derechos humanos, en que si se crean espacios como granjas penales para que el indiciado, el acusado o el sentenciado puede ejercer una labor que le permita sentirse útil ante la sociedad. Porque como me decía un señor, un funcionario que fui yo a ver al presidio una vez, me decía, cuando yo vine aquí, yo no sabía más que hacer mi trabajo contable, pero ahora sé tocar guitarra, abrir un carro, abrir una puerta. Bueno, hasta una bóveda le puedo abrir. Una universidad. Claro, esta es una verdadera escuela de crimen, medio. Ok, entonces, él era un funcionario y el hecho, él aprendió lo que le enseñaron adentro. Estamos hablando que todavía no había entrado el elemento narcotráfico ni el elemento crimen organizado a nuestro país. Y ahora estos elementos se han encarnado en esta crisis penitenciaria. El licenciado Gustavo decía, es el reflejo de la sociedad. A nivel de óptica criminalística, la sociedad es el caldo de cultivo para que tengamos los delincuentes que tenemos. Es decir, por eso decía, equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque desde la lógica educativa, todos estos niños, digamos, ahorita están egresando centenares de niños de las escuelas, de los centros básicos con el nivel de 9º grado. Hasta allí pueden llegar. ¿Qué van a hacer estos niños después? Si no van a un colegio, si no tienen la oportunidad de ir a un colegio. ¿Quién es el tutor que tienen cerca en el barrio? Ellos van a buscar un tutor, que donde se sientan seguros, donde se sientan reivindicados. Entonces tenemos que atacar esa causa también, que es la que nos tiene abalcerados
los presidios y por lo cual se ha generado esta crisis que tenemos. Eso puedo decir al respecto de que este problema, insisto, tiene que ser con un enfoque integral y no buscarlo como, sería lo peor que nos puede pasar, de estarlo utilizando como un elemento de ganarse puntos políticamente partidario, sí. Porque entonces estamos jugando, porque óigame, esas tragedias que han sacudido los presidios en este país son graves, sí. Y es más, el Estado hondureño está siendo condenado ante la Corte Interamericana a estar pagando sumas millonarias que sale de los impuestos que usted pague y yo pago, porque no se está atendiendo un problema de manera correcta.